tardes a todos en casa, a los que nos ven y nos escuchan en Radio Puerto. Mi nombre es Carla Hidalgo y vengo para traerles una nueva edición de Más que Salud. Encantada de mi compañero invitado el día de hoy. Hace 3 años y medio tuvo la dicha de pensionarse del Hospital Monseñor Sanabria, pero qué gusto me da, doctor Mario Rivera, cirujano oncólogo, que tanto ha servido al pueblo de Punta Arenas durante tantísimos años, tenerlo aquí de invitado. Muy bienvenido. Muchas gracias, doctora. No, para mí es un placer. Cada vez que me inviten y me sea posible, aquí estaré. Es una parte que me gusta y en lo que yo pueda servir. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Doctor, 32 años de servicio, así es. 32 años de servicio en el Hospital Monseñor Sanabria. Llegué en octubre de 1990 hasta agosto del 2020, en que me jubilé, hace como 3 años y medio. 25 años de jefatura de servicio, ¿cierto? Muy largos, mucho tiempo. Desde 1995 tuve la dicha, porque realmente es una dicha. Fui llamado para ocupar la jefatura de servicio. Un trabajo duro, pero muy gratificante. Y sí, fueron 25 años, doctor. Bueno, yo tuve la dicha de aprender mucho de usted. Lo admiro, me encanta que nos acompañe el día de hoy. Para todos los que están en casa, hoy vamos a hablar de las enfermedades tiroideas, algunas generalidades y también de algo que nos debe preocupar a todos, que es el cáncer de tiroides. Vamos a aprovechar su presencia para ir paso a paso aprendiendo un poco desde las generalidades, para qué sirve, qué es la glándula tiroidea, cuándo sospechamos que hay enfermedad, cómo detectar inicialmente un probable cáncer de tiroides, cómo se diagnostica definitivamente. En fin, vamos a ir en un viaje donde vamos a ir aprendiendo desde lo más sencillo hasta lo un poquito más complicado, tratando de aprovechar al máximo su conocimiento. Quizás si nos cuenta un poquito qué es cirugía oncológica, porque para mí, que soy colega, puede ser que sea muy sencillo. Sin embargo, en casa nos escuchan y tal vez dicen, bueno, cirujano me queda claro, pero ¿qué es cirugía oncológica? Okay. Voy a aclarar, la oncología es una especialidad que se divide en 3 ramas. Los cirujanos oncólogos, que es mi especialidad, que nos dedicamos a operar pacientes con cáncer. Están los especialistas en oncología médica, que son los que se encargan de dar quimioterapia, que es tratamiento a base de sueros con medicamentos especiales. Y también está la radioterapia, que son los colegas que se especializan en dar tratamiento de irradiación, ya sea a través de bomba de cobalto o algunos otros instrumentos que existen para ese fin. Así que son 3 especialidades. La especialidad, repito, mía, cirujano oncólogo, somos los que nos dedicamos a operar cáncer. Muy bien, y ahora sí, para que aprendamos todos, ¿dónde está la tiroides? ¿Para qué sirve la tiroides? La tiroides es una glándula que se localiza en la parte anterior del cuello. Es de relativamente fácil exploración. Si bien es cierto, no es externa, está interna, está delante de la tráquea. Y la tiroides, como le repito, es de fácil exploración. La tiroides produce hormonas, sobre todo la hormona T3 y T4, que tienen que ver con el metabolismo, con el funcionamiento de múltiples órganos, por no decir que de todos. Más adelante podemos hablar un poquitito más qué pasa si se producen más hormonas o menos hormonas. Pero realmente el organismo tiene que tener un equilibrio en la producción de las hormonas tiroideas. Muy bien, ahora hablemos cuáles son algunas, porque enfermedades de la tiroides hay varias, sí, pero cuáles serían las principales y cuáles serían algunas de estas manifestaciones que nos podrían orientar que algo en tiroides eventualmente no anda bien. Sí. Las enfermedades más comunes que tenemos en
la tiroides son el bocio nodular, que es simplemente el crecimiento de una parte de la tiroides. La tiroides tiene básicamente dos partes, una derecha y una izquierda. En el bocio nodular usualmente tenemos crecimiento de un lado de la tiroides única y exclusivamente. Tenemos pacientes con bocio multinodular, lo que llamamos. Un término muy utilizado, que no es el que utilizamos nosotros, pero que lo que uno escucha es lo que la gente llama un huecho. Es el crecimiento de la tiroides en forma importante. Eso es un bocio multinodular. Tenemos inflamaciones de la tiroides, como son las tiroiditis. Es una enfermedad relativamente rara, pero sí la vemos con alguna frecuencia. Y los hipo y los hipertiroidismo, que les decía que básicamente se basan en que la tiroides produce más hormonas de la cuenta y nos produce un hipertiroidismo, o produce menos hormonas de la cuenta y nos produce un hipotiroidismo. Muy rápidamente, el hipotiroidismo es una enfermedad en la cual la persona se vuelve como letárgica, como lenta, inclusive sufre de edema, se hincha. Okay. Y en el hipertiroidismo, en lo contrario, la persona es hiperreactiva, no se está quieta. Interesantemente, tiene un aumento del apetito, pero una disminución de peso. Así que son de las enfermedades benignas de la tiroides. Y lógicamente lo que nos trae hoy, del cual vamos a dedicar un poco más de tiempo, que es propiamente el cáncer de tiroides. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, entrando en el tema, ¿cómo estamos en Costa Rica en cáncer de tiroides? Ok. Desgraciadamente no tenemos estudios muy actualizados en cuanto a la frecuencia, la incidencia, la mortalidad en cáncer de tiroides. Hay un estudio realizado en una de las universidades del país, una universidad privada, y en este estudio se nos habla de que aproximadamente hay 23.2 cánceres de tiroides por cada 100.000 habitantes. Se ha visto durante este estudio, que fue de 3 quinquenios, de 15 años, cuando se empezó el estudio y cuando se terminó el estudio, realmente había un aumento de la incidencia en forma importante. Aquí yo hago un paréntesis, y lo que sucede es que conforme pasa el tiempo, el diagnóstico, se hace el diagnóstico en mayor número. Okay. Entonces, eso haría en parte de que la incidencia la tengamos un poco elevada. Por dicha, se diagnostica más. Pero si es una enfermedad digna de que tomemos en cuenta y de que nos preocupemos por esto. Doctor, cuénteme algo. En su experiencia acá en Punta Arenas, tratando tantísimas personas probablemente con este problema, ¿quién diríamos que son tal vez acá en Punta Arenas las personas que más se vieron afectadas? Por ejemplo, en edad, si fueron chicas o chicos, si existe algún subregistro probable, porque tal vez no acuden oportunamente a atenderse una dificultad a la hora de tragar, o porque se sintieron una masa y pensaron que era solo un ganglio, o porque la vecina les dijo, eso es cuando usted se resfría, se le inflama, pero después se le quita. O sea, imaginando todos estos escenarios, hay que ir a buscarlo. Y es más en cuál género, por ejemplo. Cuéntenos un poquito de eso, porque a veces las personas se preguntan, ¿eso es una enfermedad? Por ejemplo, el hipotiroidismo, yo en mi práctica sí he notado que los varones dan por un hecho que es una enfermedad muy de mujeres. ¿Es eso cierto, no? Cuéntenos un poquito. Okay. Realmente la patología tiroidea, a pesar de lo que uno puede o de lo que he leído en cuanto a frecuencia por sexo y por edad,
en mi experiencia personal y sobre todo en cáncer de tiroides, he visto pacientes de todas las edades. Se dice que cáncer de tiroides aparece sobre todo después de los 60 años, con una frecuencia o una incidencia de más o menos 3 a 1 con respecto a los hombres. 3 mujeres, 1 varón. En cuanto a las enfermedades benignas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, realmente en mi experiencia no he visto así como una clara diferencia en estas patologías, pero en cáncer sí es mucho más frecuente en mujeres y realmente no he visto edades. Les digo que traté a un paciente de 15 años con un carcinoma de tiroides e inclusive con compromiso de cuello. Ahora adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. Y de ahí usted se va para arriba y pues sí vemos pacientes de 60, 65, 70 años con carcinomas de tiroides. Así que en experiencia personal no puedo hablar exactamente de un grupo etario definido. Muy bien, muchas gracias. Y ahora la gran pregunta, ¿cuándo sospechamos que eventualmente estamos frente a un cáncer de tiroides? Vamos a hacer, si quieres, un pequeño corte acá. Sí. Y entramos de lleno en el segundo segmento. Perfecto. Con esta gran pregunta que nos lleva a todo lo demás. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Volvemos pronto con Más que Salud. Puerto Libre, el gallo más gallo, tiene estas ofertas de verano. 2 botellas térmicas de 800 mililitros a 12.900 colones. 2 botellas de 1 litro a 14.900 colones. Y 2 abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19.900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. Bien, estamos de vuelta en Más que Salud. Muchas gracias. Nuestro invitado de hoy, el doctor Mario Rivera, cirujano oncológico. Nuestro tema, estamos hablando de generalidades de la enfermedad tiroidea y de cáncer de tiroides. Bien, doctor, habíamos quedado en una pregunta muy importante. ¿Cuándo sospechamos que estamos frente a un cáncer de tiroides? Yo creo que esa es de las partes más importantes que podemos tener hoy en el programa. Un punto que tenemos que tomar en consideración, cuando en la familia existen antecedentes de cáncer de tiroides, sobre todo en algún familiar en primera línea, es importante. Es importante tenerlo en cuenta si se presenta alguna de las manifestaciones que vamos a hablar. La aparición de un nódulo, de una masa a nivel de cuello. Generalmente se localiza o del lado derecho o del lado izquierdo. En algunos pacientes, que no es la mayoría, pero se nos pueden presentar masas a nivel de cuello anterior y masas en cuello lateral. Masas a nivel ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Pacientes que tienen una ronquera que no se les quita. Apareció la ronquera y continúa y continúa. Pacientes que tienen dificultad para deglutir los alimentos, está comiendo y siente como que la comida se le queda pegada. Y el trastorno no se quita. Debe ser investigado porque podría ser por crecimiento de la glándula tiroides. No necesariamente maligno, pero sí por crecimiento de la glándula tiroides.
son tal vez las formas más importantes asociado a dolor en el cuello, aunque el dolor a nivel de cuello anterior se relaciona más con tiroiditis, pero también se puede relacionar con carcinoma de tiroides. Aquí quiero hacer otro paréntesis y decirle lo siguiente. En estudios mundiales se ha encontrado en autopsias de personas que han muerto de cualquier otra cosa que no era la tiroides, se ha encontrado en el 14% carcinomas de tiroides. Hago este comentario porque eso quiere decir que hasta cierto límite el carcinoma de tiroides es una enfermedad silenciosa que no necesariamente nos va a dar grandes manifestaciones. Por tanto, cuando nos da manifestaciones, pues ya tiene su tiempo, su rato, pero en algunos pacientes podemos tener un cáncer de tiroides y que no nos esté dando ninguna manifestación. Bien, bueno, una gran explicación, pero la otra pregunta que me surge es, cuando estamos en casa, estamos escuchando esto, y quizás alguien note que le ha estado pasando algo similar, tiene un nódulo, se siente un abultamiento, tiene mucho tiempo de tener dificultad para tragar, acompañado quizás de ronquera. Tal vez si nos lleva mano a mano, ¿qué debe hacer esa persona antes de entrar pues en una crisis de ansiedad? Lo bueno sería paso por paso, ¿qué debe hacer para hacerse revisar? Y una vez que ya se tenga una sospecha y el médico, por ejemplo, de atención primaria, que es donde normalmente siempre se acude, ¿qué eventualmente vendría después de que voy al EVAIS, después de que voy al primer nivel, a la clínica? ¿Qué sigue? Lo primero, creo que después de los 40 años deberíamos de tener por lo menos un ultrasonido de cuello, como un estudio base. Si nos hacemos un ultrasonido de cuello a los 40, 42, 45 años y no tenemos absolutamente nada, pues tranquilos, repítaselo en 5 años, repítaselo si tiene alguna manifestación. Pero realmente, después de los 40 años deberíamos de tener un ultrasonido de cuello base. Si el paciente tiene ya manifestaciones, como estuvimos hablando hace un rato, el estudio hoy por hoy, el primer estudio que realizamos en tiroides, hay cosas más sofisticadas de las que voy a decir. Existe el TAC, existe la resonancia magnética y otros más. Pero el estudio más sencillo y que nos da toda la información es un ultrasonido de cuello. A veces los pacientes nos dicen, doctor, ¿por qué para este estudio no me pide un TAC? Pero mejor me hubieran hecho una resonancia magnética. Bueno, las indicaciones de un TAC, las indicaciones de una resonancia magnética son específicas. No son como para todo, sino a todos los pacientes les pediríamos resonancia a ver qué nos sale. O a todos les pedimos TAC a ver qué tenemos. En tiroides, el estudio por excelencia es el ultrasonido. ¿Qué vamos a encontrar en el ultrasonido? ¿O qué datos nos interesan a nivel del ultrasonido? Básicamente en el ultrasonido vamos a ver básicamente dos cosas. Lesiones quísticas, que se llaman, que son lesiones que tienen líquido dentro, y lesiones sólidas. Bueno, vamos a hablar de una tercera, perdón. Lesiones mixtas. Tienen una parte líquida y tienen una parte sólida. Los líquidos no nos desvelan mucho. Podemos estar tranquilos con los quistes propiamente, porque el 99.99 son benignos. Los sólidos y los mixtos, que tienen áreas líquidas y áreas sólidas, sí debemos de estudiarlos. Siempre debemos de estudiarlos. O eventualmente, si son muy pequeños, porque si vemos una lesión sólida de 2 o 3 milímetros,
probablemente va a ser un poco difícil hacerle el estudio del que vamos a hablar ahorita. ¿Y qué hacemos con ese paciente? Le hacemos un ultrasonido control en 6 meses. No hacemos nada. Nada más le decimos en 6 meses, te repites el ultrasonido y los comparamos si ha habido algún cambio. Pero por allá, por arriba de 3 milímetros, 5 milímetros, sí deben ser estudiados. Muy bien. Tenemos ahora el escenario probable de que esa masa es grande, sólida, y entonces esto nos genera otra pregunta. Doctor, ¿eventualmente requiere una biopsia? ¿Es necesaria? ¿Es una biopsia común y corriente o es una biopsia especial? En tiroides no tomamos biopsias abiertas. Abiertas quiere decir que abrimos la piel, abrimos todos los planos hasta llegar propiamente a la glándula tiroides. Ya dije al inicio que la tiroides, a pesar de que no es una glándula superficial, pero es una glándula que está al alcance, por decirlo así, incluso de nuestras manos a la hora de explorarla. Y el estudio que practicamos en tiroides es lo que se llama una biopsia por aspiración con aguja fina. Nosotros simplificamos el nombre y le decimos BAF. B-A-A-F. Para que los pacientes no se asusten si le pidieron un BAF, dice ¿qué será eso? B, biopsia, A de aguja, A de aspiración y F de aguja fina. Este es un examen que lo practica en su mayoría los radiólogos porque se hace guiada por ultrasonido. Si tenemos un nódulo sólido que mide 7 milímetros, no lo logramos tocar. No es palpable. Y si no es palpable, va a ser muy difícil que le podamos llegar con la aguja y decirle estoy tomando el BAF del nódulo. Entonces, lo que procede es hacerlo guiado por ultrasonido y de esa forma el radiólogo va a ver la imagen y va a introducir la aguja exactamente en el nódulo y de ahí va a tomar la muestra y eso nos va a dar un diagnóstico. Por arriba del 90% nos da un diagnóstico de cuál es la causa de ese nódulo. Muy bien, excelente explicación. Ahora, otra pregunta. Ya en casa entendieron que la biopsia se hace a través de un ultrasonido que facilita ver exactamente dónde está el nódulo y se hace una aspiración. Ellos se deben preguntar, ¿duele? ¿Me anestesian todo? ¿Me anestesian parcialmente? Y también se deben estar preguntando, y una vez que obtienen esa aspiración, ¿quién la ve? ¿El cirujano oncólogo? ¿El cirujano general? ¿La van a mandar al LEVAIS? ¿O eso va para un laboratorio? ¿Qué pasa con esa muestra? Okay. Yo nunca me he hecho un BAF. Generalmente no se usa anestesia. En algunas ocasiones se aplica un poquito a nivel de piel. Pero tomemos en cuenta que lo que vamos a anestesiar es la piel, pero no vamos a anestesiar la tiroides, que es propiamente la que vamos a punzar. He tenido opiniones de todo. Sí les puedo decir que en la mayoría los pacientes dicen o no me dolió o me dolió muy poquito. Y tiene que ver mucho con el umbral del dolor de cada paciente. Hay pacientes que dicen que fue terrible el examen. Pero una gran mayoría, como les digo, los pacientes refieren que el malestar fue poco o fue nulo. Lo que se obtiene en esa biopsia es un conteo celular. No se obtienen un bloque celular, sino que lo que se obtienen son células. Eso se coloca sobre un vidrio de Petri y quien ve estos estudios es el patólogo, es el especialista en patología. No somos los cirujanos oncólogos, no es en el LEVAIS ni en el área de salud, sino que es un
Es un estudio que tiene que verlo un especialista, un citotecnólogo o un patólogo, que es el que lo valora, le hacen las tinciones respectivas, le hacen todos los estudios respectivos y es el que nos va a emitir un diagnóstico. Excelente, muchas gracias. Bien, cuando regresemos, porque vamos ahora para una pausa, vamos a hablar un poco de qué elementos tenemos para facilitar el diagnóstico al alcance dentro de la región Pacífico Central, que está a nuestra disposición y que estaría a disposición solamente en el Hospital México. Y también vamos a hablar de los diferentes tipos de tumores que podemos encontrar. Volvemos después de la pausa. Esto es Más que Salud en Radio Puerto. Puerto Libre, el gallo más gallo, tiene estas ofertas de verano. 2 botellas térmicas de 800 mililitros a 12.900 colones. 2 botellas de 1 litro a 14.900 colones. Y 2 abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19.900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. Bien, estamos de vuelta en Más que Salud con nuestro invitado, el doctor Mario Rivera, quien laboró por más de 32 años en el Hospital Monseñor Sanabria, hoy ya retirado, de quien hemos aprendido muchísimo y le agradeceré por lo menos yo personalmente siempre por todos sus aportes, por todas sus enseñanzas. Entonces hoy estamos aprovechando su presencia para hablar de cáncer de tiroides y nos habíamos quedado en un tema muy importante, que es los exámenes que debo hacerme ante una sospecha de un cáncer de tiroides, pero qué está a disposición en mi clínica, en mi EVAIS, y que eventualmente estaría solamente a disposición en el Hospital Monseñor Sanabria, o eventualmente hay algunos estudios que solo van a depender del Hospital México. Realmente los estudios de detección, dije el ultrasonido. En nuestro caso tenemos ultrasonido a nivel hospitalario, pero también tenemos ultrasonido, por ejemplo, en el área de salud de San Rafael. Correcto. No tenemos ultrasonido en ninguna otra de las áreas. La realización del BAF, de la biopsia por aspiración con aguja fina, definitivamente ese solo en el hospital se hace. Ahí están los radiólogos que lo realizan y está el servicio de patología del hospital, que son quienes nos dan el reporte de dicho estudio. Con el México nosotros no dependemos, excepto ya en alguna parte de tratamiento, pero realmente en la parte diagnóstica no tanto. Si algún paciente requerimos hacerle un TAC, pues contamos con TAC. Raros casos necesitarán resonancia magnética y ahí sí ocupamos del Centro Nacional de Resonancia Magnética. Ningún otro hospital tiene resonancia, solo hay en el Centro Nacional de Resonancia Magnética. Pero para los estudios iniciales en cuanto al diagnóstico, doctora, a nivel local están. Perfecto. Otra pregunta que quizás algunos se hacen en su casa: muy bien, hay una sospecha de que tengo una masa que debe ser estudiada, que eventualmente podría ser cáncer de tiroides. ¿Me van a mandar a cirugía general? ¿Me van a mandar directo a cirugía oncológica?
o me van a mandar a otorrino, porque muchos tienen esa pregunta y nos visitan en Ocebáis y nos preguntan, eventualmente esto me lo va a ver directamente cuando estabas, preguntaban, el doctor Rivera me lo va a ver de una vez, o me van a ver los chicos de cirugía general, o me vas a mandar al otorrino. Tal vez si aclaramos eso antes de hablar de los diferentes tumores. En mi experiencia, durante muchos años manejé buena parte de la patología tiroidea, hasta que el hospital contó con un endocrino, con una endocrino. Entonces, en el momento que llegó la colega endocrino al hospital, buena parte de la patología tiroidea, por no decir que toda, pasaba por sus manos. Y la doctora lo que realizaba, por decirlo de una forma, era un filtro. Si había algo sospechoso, la doctora lo estudiaba. Y ya cuando el paciente tenía diagnóstico de cáncer, el paciente era referido a cirugía oncológica. Algunos cirujanos generales les gusta la patología tiroidea y la cirugía tiroidea. No necesariamente a todos, tengo que decirlo, hay colegas que no les gusta esa parte. Y en la parte oncológica, pues por lo menos a mi persona, es un tema que siempre me fascinó, siempre me gustó. Y creo que adquirí una buena experiencia en casos de cáncer de tiroides. ¿Hay algunos casos, doctor, donde otorrino interviene? En el caso de la patología maligna de tiroides. Sí. Y los otorrinos lo interconsultamos cuando los pacientes tienen fundamentalmente, eventualmente problemas disfágicos, pero más que todo problemas de ronquera. Porque el carcinoma de tiroides nos puede producir parálisis de una de las cuerdas vocales por compromiso de los nervios laringeos recurrentes que nos dan inervación a las cuerdas vocales. Entonces, muchísimas veces tenemos un paciente con una masa cervical y ese paciente tiene una ronquera especial, tiene lo que nosotros llamamos, tiene una voz bitonal. Entonces, interconsultamos con el otorrino para que el otorrino nos haga diagnóstico si el paciente tiene parálisis de cuerda vocal. Si ese paciente lo vamos a llevar a sala de operaciones, tenemos que tener claridad en que ya tiene parálisis de cuerda vocal derecha, para poner un ejemplo. Por tanto, en la disección de cuello, tenemos que ser doble o triplemente más obsesivos en la disección del cuello laringeo recurrente izquierdo para que el paciente no pierda la movilidad de esa cuerda vocal. Excelente. Bien, ahora tal vez podemos hablar un poco de los distintos tumores que existen de tiroides. ¿Qué tan violentos son? ¿Cuál es, por ejemplo, la esperanza a tantos años? Exacto. ¿Y qué tan frecuentes son? Porque me imagino que algunos son más frecuentes que otros. Eso es muy importante porque en el momento que a alguien le digan que tiene un carcinoma de tiroides, bueno, la palabra carcinoma a todos nos asusta. Pero en el momento que a alguien se le diga que tiene un carcinoma de tiroides, el carcinoma más frecuente de tiroides es el llamado carcinoma papilar de tiroides. Y es más o menos el 70 al 80% de todos los tumores de tiroides. Con la gran ventaja, es un tumor que generalmente aparece solo en un lado de la tiroides, en la mayoría de los casos. Es meramente quirúrgico. El tratamiento es total y absolutamente quirúrgico. Algunos pocos casos de papilar de tiroides, de carcinoma papilar de tiroides, nos dan compromiso de cuello, sea derecho, sea izquierdo. Y tenemos que hacer lo que se llama una disección, una limpieza a nivel de cuello. Ahí tenemos que hacer unas incisioncitas un poco más grandes y tenemos que limpiar los ganglios que puedan estar comprometidos. Pero la gran ventaja es que a 5 años plazo
más del 95% de los pacientes operados de carcinoma papilar de tiroides están vivos. Y les voy a dar un ejemplo nada más. Relativamente recién llegado yo a Punta Arenas, tal vez 1 o 2 años, yo creo que tenía así como 2 años, operé a una paciente de un carcinoma papilar de tiroides y le hice una disección de cuello. La paciente le di de alta como 6 meses antes de jubilarme. Y por cierto, la señora casi llora, la señora no quería que yo la diera de alta. Le digo, pero mi amor, tenemos 30 años de estarnos viendo, ya, tranquila, usted yo no sé de qué se va a morir, pero no se va a morir del carcinoma papilar de tiroides. Entonces, realmente tienen una sobrevida muy importante. Y gracias a Dios es el que es más frecuente, es más o menos el 70-80%. En segundo lugar tenemos los carcinomas foliculares. No nos vamos a meter en un altercado ahí porque hay algunos papilar folicular, pero vamos a hablar de los 4 más frecuentes. Los foliculares son un poco menos frecuentes, más o menos 10-15% de los tumores. Igualmente tienen un comportamiento bastante benigno. Sí pueden presentarnos más lesiones fuera de la tiroides con respecto a los papilares. Nos pueden dar lesiones a nivel de cuello y nos pueden dar lesiones fuera del cuello. Igualmente su tratamiento es meramente de tipo quirúrgico. Y la gran mayoría de estos pacientes con la cirugía prácticamente se curan. En estos 2 que hemos hablado, estos pacientes después de la cirugía van a ser seguidos por endocrinología y se le van a estar haciendo unos estudios que se llaman mapeos de cuerpo entero con yodo radiactivo para estar buscando a ver si el tumor reaparece en alguna parte. Y si reapareciera, llámese a nivel de cuello, llámese a nivel central, lateral o en alguna otra parte del cuerpo, son tratados con yodo radiactivo en las dosis que los especialistas en esto manejan, y muchas de esas lesiones desaparecen totalmente con este tipo de tratamiento. Así que papilar y folicular, que son casi el 90%, tienen muy buen pronóstico. Vamos a empezar a hablar de los otros 2, que desgraciadamente no son o no se comportan tan bien, pero son los menos frecuentes. Carcinoma medular de tiroides, que es el tercer tipo más frecuente, más o menos 5%, 4 o 5%. Es el que tiene mayor relación con antecedentes familiares y con algunas otras enfermedades raras que también asocian carcinoma de tipo medular. Tiene que ver con alteraciones en la genética, en los genes. Así que su aparición o su formación es un poco más compleja, digámoslo de una forma, que los otros. Igualmente los carcinomas medulares los operamos, pero generalmente requieren tratamiento con algo más. Ya no es con yodo, estos no se tratan con yodo, se tratan con quimioterapia, usualmente un solo medicamento, no se les dan varios, sino se le da un medicamento, y algunos con radioterapia. Y finalmente hablamos de algo que es muy raro. En mi vida oncológica solo vi uno cuando era residente en el Hospital San Juan de Dios, y me proporcionaron unas diapositivas de un caso que hubo recientemente en el hospital de un carcinoma anaplásico o indiferenciado. 1 o 2% de todos los tumores tiroideos. O sea, es sumamente raro.
Generalmente cuando se diagnostica es una lesión que ya está, de por sí, ya está avanzada. Y tiene una evolución muy rápida, muy rápida. Igualmente, la mayoría de los casos, si el diagnóstico no es tan avanzado, podríamos operar, pero la gran mayoría de los pacientes lo que puede recibir tal vez es radioterapia y el pronóstico es muy malo. El pronóstico en esos pacientes sí es muy malo. Lo que vamos a hacer probablemente con radioterapia es disminuir tal vez un poco el tamaño tumoral, pero no vamos a eliminarlo. Excelente, doctor. Bien, y ahora cuando regresemos vamos a hablar un poco de metástasis, qué es, si existe alguna predilección del cáncer de tiroides por algunos otros órganos para hacer metástasis, y vamos a hablar un poco también del tratamiento cuando regresemos en Más que Salud. Puerto Libre, el gallo más gallo, tiene estas ofertas de verano. 2 botellas térmicas de 800 mililitros a 12.900 colones. 2 botellas de 1 litro a 14.900 colones. Y 2 abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19.900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. Bien, estamos de vuelta en Más que Salud con el doctor Mario Rivera, cirujano oncológico, que hoy nos habla de las generalidades de la tiroides y cáncer de tiroides. Doctor, nos quedamos en algo importante. Le íbamos a explicar a las personas qué es metástasis y si es posible que el cáncer de tiroides tenga alguna predilección por algunos otros órganos a la hora de avanzar. Metástasis quiere decir que hay lesiones aparte del tumor principal. Si hay un tumor en la tiroides y tenemos ganglios en el cuello y esos ganglios salen positivos, eso es una metástasis. Un carcinoma papilar de tiroides con metástasis a ganglios cervicales. Dijimos que el carcinoma papilar y folicular son los que nos pueden dar más lesiones a nivel de cuello, son metastásicas. Pero también podemos tener, con menos frecuencia, pero podemos tener folicular, medular y ni qué hablar de indiferenciado, que muchas veces en el momento en que se diagnostica un indiferenciado tiene metástasis pulmonares, puede tener metástasis cerebrales, metástasis óseas o metástasis hepáticas. La aparición de metástasis siempre complica el manejo de la patología, porque mientras podamos manejar el primario a nivel de cuello y lo podamos operar, estamos bien a nivel local. Pero no necesariamente vamos a poder operar la metástasis del pulmón, la metástasis del hígado, la metástasis cerebral. Por tanto, ya esas tenemos que manejarlas con otros tratamientos. Y las posibilidades de que estas lesiones desaparezcan son menos frecuentes. Igualmente les puedo decir que en mi experiencia solo me acuerdo de una paciente con un papilar de tiroides. Cuando se operó, hizo una recidiva a nivel local. En ese momento empecé a manejar a la paciente yo.
le volvió a operar el cuello, ya tenía lesiones cervicales, se le hizo una disección de cuello. Y al final la paciente falleció por una metástasis pulmonar. No es lo más frecuente, pero aún en papilares lo podemos tener, pero es muy poco frecuente. Pero sí hay metástasis en carcinoma de tiroides en algunos, y su manejo sí es complejo. Bien, muchas gracias. Y quizás ahora podemos adentrarnos en la parte más positiva, que es el tratamiento disponible, sí, y nuestras opciones según lo que tengamos enfrente. Como dije, el primer tratamiento que tenemos disponible para carcinoma de tiroides es la parte quirúrgica. Sea solo a nivel de tiroides o sea a nivel de disecciones de cuello. Es un tratamiento que realmente sí realizamos más los cirujanos oncólogos y algunos otorrinos que les gusta la cirugía de cabeza y cuello, y realizan también la cirugía de tiroides cuando hay que hacer cirugías ampliadas. Posteriormente tenemos el tratamiento con radioterapia, en algunos de ellos, como dijimos, en el medular o anaplásico. Tenemos algunos medicamentos, no son muchos, pero que podemos utilizar como quimioterapia, y generalmente se utiliza un solo medicamento, por ejemplo en el carcinoma medular de tiroides. Lo difícil es cuando en cualquiera de estos tumores la primera opción no puede ser quirúrgica, y ahí tenemos básicamente el medular, pero sobre todo el indiferenciado. El único indiferenciado que les comenté que yo conocí se llevó a sala de operaciones. Yo estaba en formación, entré con el entonces mi jefe, se le quitó el 90% del tumor, y esa paciente 8 días después el cuello era igual o más grande de cuando le habíamos operado 8 días antes. Tienen un crecimiento exponencial muy grande, una multiplicación celular muy grande. Por tanto, uno se pregunta si realmente es conveniente operar los carcinomas anaplásicos o indiferenciados. Pero, repito, en la mayoría de los casos los tratamos con cirugía. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el 90% son papilares o son foliculares. Por tanto, el 90% de los pacientes con carcinoma de tiroides tienen una posibilidad quirúrgica, y no solo una posibilidad quirúrgica. Ya les comenté de una paciente que tenía 30 años de operada, para nombrarles un caso nada más, pero en mi experiencia vi muchos pacientes, operé muchos pacientes de carcinoma papilar de tiroides. Dicho sea de paso, el paciente que les comenté, 15 años, que fue, yo creo que el paciente más joven, yo no lo volví a ver, pero sí sé que está vivo, sí sé que ese muchacho está vivo. Se le hizo la tiroidectomía, se le hizo la disección de cuello, siguió su control en endocrinología, y el paciente, podríamos decir que se curó. Muchas gracias. Doctor, y ya para ir finalizando, ¿cuándo damos de alta? ¿Será un paciente de por vida en seguimiento? O si se logra en algún momento darle de alta a sus pacientes, tal vez si nos cuenta un poquito sobre eso. Sí. Bueno, lo que sucede es que, como les decía, vuelvo a hablar de mi experiencia. Durante muchos años, yo me dejé los pacientes operados de carcinoma de tiroides. Inclusive en muchos de ellos yo era el que les pedía los estudios al Hospital México para que le hicieran el mapeo cuerpo entero, etc. A Dios gracias, cuando vino un endocrino al Hospital Monseñor Sanabria, entonces yo hacía básica y fundamentalmente la parte quirúrgica. La doctora los recibía, los estudiaba, me los daba con diagnóstico, operaba a los pacientes, y cuando yo lo daba de alta desde el punto de vista quirúrgico, la paciente iba a endocrino
para continuar su control. El tema de dar de alta a un paciente que haya tenido cáncer es un tema muy controversial, muy controversial. Algunos opinan que después de, no sé, 5 años, 7 años, 8 años, deberíamos de darlos de alta. Hasta donde yo trabajé y hasta la actualidad, un paciente con diagnóstico de cáncer, pues sí tiene que tener sus buenos años de control en una consulta, no necesariamente especializada, no necesariamente en una consulta de oncología. Se le puede mandar a la doctora, al área de salud, siempre y cuando a la doctora la dejen pedir los exámenes que ese paciente requiere. Pero simplemente se hace un esquema de control y cada cierto tiempo hay que pedirle esto, hay que pedirle lo otro, y perfectamente puede tener control en otro lugar que no sea con el especialista. A veces lo que nos detiene es lo que acabo de decir. Muy bien, excelente. Y tal vez sería bueno decirles en la casa algunos consejos importantes, algo que les quieras transmitir de esta charla que nos gustaría como que les quede y que lo tengan presente en casa. Sí, yo creo que como consejo sano, para ser puntual, dije, idealmente después de los 40 deberíamos de tener un ultrasonido de cuello. Si ese ultrasonido de cuello está normal, podemos estar tranquilos 3, 4, 5 años y repetirlo después. Si ese ultrasonido a los 40 años tiene alguna patología, pues ponernos en control, hacer lo que haya que hacer. Si existen antecedentes familiares de cáncer de tiroides, pues entonces con mucho más razón debemos de hacernos el ultrasonido de cuello ante la posibilidad de que por el antecedente familiar alguien de la familia pueda tener algún tipo de patología. Y simplemente no es una patología mortal, como lo dije. Yo creo que lo más importante es hablar con el médico, con el cirujano, y él es el que nos estaría hablando más del tema. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por compartir sus experiencias y su conocimiento con nosotros. Con muchísimo gusto. Es invaluable. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a Radio Puerto, gracias a ustedes en la casa que están acompañándonos una semana más, y que Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto en Más que Salud.